Era un padre sin hogar que lo había perdido todo, excepto la fe en su hijo. Cuando el destino le dio inesperadamente una oportunidad, un viejo contenedor lleno de trastos viejos, todos se rieron, pero lo que encontró dentro cambió sus vidas para siempre. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El viento rugía bajo el puente como si quisiera arrancar los últimos restos de humanidad que se aferraban a las sombras. Era una mañana gris, envuelta en un aire húmedo que olía a hierro, aceite y cansancio. Sobre sus cabezas el tráfico no cesaba. Un río de luces, bocinas y motores que no conocía la compasión. Pero abajo, donde la ciudad olvidaba su propio ruido, un hombre abría lentamente los ojos. John Marshall se incorporó despacio, con los músculos entumecidos por el frío y el suelo duro que había sido su cama durante demasiadas noches. El sonido del viento se colaba por las rendijas del viejo cartón que usaba como pared, y su cuerpo temblaba antes de que pudiera despertar del todo. A su lado, envuelto en mantas desiguales, su hijo Sam dormía profundamente, el rostro escondido bajo una cortina de tela que alguna vez fue una cortina de sala. John lo miró un momento en silencio, con esa mezcla de ternura y culpa que le pesaba más que el hambre. El amanecer apenas alcanzaba a filtrarse entre las columnas del puente, dejando rayas pálidas sobre el suelo manchado de hollín. John extendió las manos hacia la pequeña lata oxidada, donde aún quedaban brasas de la noche anterior. El calor era débil, casi simbólico, pero bastaba para que sintiera, por un segundo, que todavía existía algo parecido al hogar. Su mirada cayó sobre un objeto cuidadosamente envuelto en una bolsa plástica transparente. Una fotografía vieja, doblada en las esquinas, protegida del agua con el celo de quien guarda lo más valioso que le queda. En ella una mujer sonreía junto a un hombre más joven y un niño de apenas 3 años. María, su esposa. Aquella sonrisa, capturada en un tiempo donde los días aún tenían sentido, era el último puente que lo unía a la vida que había perdido. Recordó el sonido de las herramientas, el olor a aceite limpio en su pequeño taller de reparaciones, el eco de las risas de María mientras Sam jugaba con una pelota roja junto a la puerta. Recordó también los días de hospital, los médicos hablando en voz baja, las cuentas impagas que se acumulaban como tormentas sobre su mesa. Cuando María murió, el taller fue lo siguiente en caer: las facturas, los intereses, el banco. Y cuando la puerta del garaje se cerró por última vez, sintió que no solo perdía su sustento, sino su voz, su nombre, su lugar en el mundo. Lo que quedó después fue una lenta caída hacia la invisibilidad. Se frotó las manos para desperezarse y se levantó. El movimiento despertó a Sam, que abrió los ojos lentamente, con ese aire soñoliento y dulce que aún conservaba, a pesar de haber pasado la mitad de su infancia durmiendo al raso. «¿Ya es de día, papá?», murmuró. «Tan de día como puede ser aquí abajo», respondió John con una sonrisa cansada. «Vamos, campeón, antes de que otros encuentren las botellas». El niño se incorporó sin protestar. Habían aprendido a moverse en silencio, como si el ruido pudiera costarles la poca suerte que todavía tenían. En un rincón, junto a una columna manchada de moho, reposaba el carrito de supermercado que era su tesoro. Dentro, unas cuantas latas vacías, una olla abollada, 2 botellas de plástico con agua, una manta húmeda y una pequeña caja de herramientas sin mango. John empujó el carrito, y el metal chirrió con un lamento que se perdió entre el estruendo del tráfico. El aire cortaba como cuchillo cuando salieron de la sombra del puente. La ciudad despertaba con un zumbido constante. Motores, pasos, conversaciones lejanas. Para ellos cada día comenzaba igual, con la esperanza de encontrar algo reciclable antes de que los camiones de basura lo engulleran todo. Caminaban con paso rápido, el viento helado pegando en el rostro. Cada botella recogida era una victoria mínima, cada lata una fracción de pan. El niño se agachaba de vez en cuando, con un entusiasmo que John fingía compartir. Por dentro, le dolía ver a su hijo tan pequeño viviendo como un fugitivo de la vida. A media mañana, se detuvieron detrás de una gasolinera, donde el humo del café barato se mezclaba con el olor a gasolina. John contó las monedas que habían conseguido, $4.60, lo justo para 2 sándwiches y un café si eran cuidadosos. Compró uno y lo partió en 2. Sam lo miró,
sabiendo que su padre fingía no tener hambre. «Podemos compartir», dijo el niño extendiéndole su mitad. «Ya comí antes, hijo», mintió John, bebiendo un sorbo del café frío que sabía a esperanza diluida. Durante unos minutos, el silencio los envolvió. Miraban los coches pasar, veloces, indiferentes, como si pertenecieran a otro universo. John se preguntó cuántas veces, cuando aún tenía su taller, había pasado junto a gente como ellos sin realmente verlos. Ahora entendía que la línea que separaba la vida estable de la calle era tan delgada como una firma en un contrato o una factura impaga. Al mediodía se dirigieron al refugio. Era viernes, día de sopa caliente. La fila daba la vuelta a la manzana. Entre la multitud, algunos cantaban, otros discutían, otros simplemente miraban al vacío. Sam se aferró a la chaqueta de su padre, temblando más por el miedo que por el frío. Cuando entraron, el olor a caldo les hizo doler el estómago de hambre. En las paredes había carteles coloridos con frases motivadoras y nombres de voluntarios sonrientes. Junto a una de las pizarras, un papel amarillo recién pegado llamó la atención de John. El cartel, escrito a mano con marcador negro, decía: «Lotería Solidaria. Gana tu propio contenedor de almacenamiento, patrocinado por City Hope». John frunció el ceño. A su alrededor, algunos ya se reían. Un hombre detrás comentó: «Sí, claro. ¿Quién demonios quiere una caja de metal llena de basura? Prefiero la sopa». La risa general fue como un coro de resignación. Pero John no rió. No sabía por qué, pero esas palabras, «tu propio contenedor», le sonaron distintas. Tal vez porque la idea de tener algo propio era tan ajena, tan absurda, que casi le pareció un sueño. Arrancó con cuidado una de las tiras con la dirección del sorteo y la guardó en el bolsillo. Esa noche, cuando el viento volvía a colarse entre los pilares del puente y el fuego en la lata chisporroteaba con las últimas ramitas, Sam lo observó con sus ojos grandes y serenos. «Papá, ¿tú crees que algún día tendremos una casa?», preguntó. John lo miró un momento sin responder. Luego suspiró. «Las casas no se hacen de ladrillos, hijo. Se hacen de momentos, de no tener miedo». «¿Entonces ya tenemos una?», dijo Sam, esperanzado. «Todavía no, pero tal vez pronto», contestó él acariciándole el cabello. «Quizás algo pequeño, solo nuestro rincón del mundo». El niño sonrió y el fuego se reflejó en su mirada, como si el futuro ardiera ahí dentro. «¿Y si ganamos el sorteo del cartel?», insistió. «¿La lotería?». John fingió una risa suave. «Es solo un contenedor viejo, hijo». «Entonces podemos vivir allí», dijo Sam con convicción. «Lo pintamos de rojo como un barco. Nuestro barco». John lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo cálido se encendía en su pecho. Guardó la tira amarilla en el bolsillo con cuidado, sin decir más. 2 días después, se presentó en la oficina de City Hope. El edificio no era más que un almacén reacondicionado con olor a café y detergente. La mujer tras el mostrador lo saludó con una sonrisa amable. «No solemos tener muchos participantes, ya sabe», dijo. «Es un sorteo gratuito, un contenedor que nadie reclamó». John llenó el formulario con manos temblorosas. Al llegar al apartado de dirección, dudó un instante y escribió con letra firme: «Sin domicilio fijo, uso de refugio temporal». La mujer no comentó nada, solo estampó un sello y le entregó un pequeño papel con el número 47. «Suerte, señor Marshall», dijo. «Gracias», contestó él, y salió al frío con la sensación de haber hecho algo importante, aunque no supiera exactamente qué. El resto de la semana transcurrió igual que las anteriores. Largas caminatas, botellas vacías, noches húmedas. El papel con el número 47 se mantuvo en su bolsillo, arrugado pero intacto, como una promesa absurda. Hasta que un viernes por la tarde, en el comedor del refugio, un voluntario de City Hope entró con una lista en la mano. «Un solo premio», anunció. «Contenedor número 914. Ganador, John Marshall». Durante un segundo, el silencio fue absoluto. Luego, risas y aplausos. «¡Miren al afortunado! ¡El rey del metal!», gritó alguien entre bromas. Sam, sin entender del todo, abrazó a su padre con fuerza. «¿Ganamos, papá?», preguntó emocionado. John sonrió débilmente. «Parece que sí, hijo». Mientras los demás reían,
Él sintió un nudo en el estómago. No sabía si aquello era una broma del destino o el primer paso hacia algo nuevo. Pero cuando Sam lo tomó de la mano, con esa sonrisa llena de fe, supo que no podía ignorarlo. Salieron del refugio esa noche con el papel doblado en el bolsillo y la sensación de que, quizá, algo había cambiado. El viento era el mismo, el frío igual de cruel, pero en el pecho de John ardía una chispa diminuta. No era esperanza todavía, pero se parecía mucho. Mientras caminaban hacia el puente, con las luces lejanas del tráfico parpadeando como estrellas ajenas, John pensó en las palabras de su hijo, nuestro barco. Y aunque sabía que lo que les esperaba probablemente sería una caja de chatarra, sonrió, porque por primera vez en mucho tiempo tenían una dirección a la cual ir. Y esa simple certeza, en un mundo donde todo se había desmoronado, valía más que cualquier fortuna. El amanecer llegó envuelto en un gris denso, un color que parecía haberse apoderado del cielo y del alma de la ciudad. John caminaba con el trozo de papel arrugado en el bolsillo, sintiéndolo como si fuera una piedra preciosa. Había pasado la noche casi sin dormir, mirando las sombras moverse bajo el puente, imaginando cómo sería ese contenedor que ahora llevaba su nombre. Sam dormía junto a él, con la cabeza apoyada sobre su brazo. Cuando el niño despertó, sus ojos todavía reflejaban el brillo de la ilusión. ¿Vamos hoy, papá?, preguntó con la voz cargada de sueño y esperanza. John asintió, esbozando una sonrisa cansada. Sí, hijo, hoy vamos a ver nuestro barco. El viento soplaba con más fuerza de lo habitual cuando salieron hacia el distrito industrial. Las calles estaban medio vacías, cubiertas por charcos de lluvia vieja que reflejaban el color del metal oxidado. Sam avanzaba a su lado con pasos pequeños pero decididos, aferrado al carrito de supermercado que chirriaba con cada bache. John pensó en lo absurdo del viaje. 2 personas sin techo y sin nada que perder, yendo a reclamar un premio que todos consideraban una broma. Pero había algo en la mirada de su hijo que le impedía darse la vuelta. Esa chispa de ilusión era demasiado valiosa para traicionarla. El camino los llevó fuera del centro, donde las aceras desaparecían y los edificios se transformaban en almacenes abandonados, fábricas en ruinas y muros cubiertos de grafitis. A cada paso, el aire se volvía más denso, cargado con el olor a óxido, aceite y soledad. Sam observaba con curiosidad todo lo que le rodeaba, las vías del tren que desaparecían en la distancia, los montones de chatarra, las bandadas de cuervos que se alzaban al ruido de sus pasos. ¿De verdad viviremos allí, papá?, preguntó de pronto, rompiendo el silencio. Veremos qué tan grande es, respondió John. Quizá podamos quedarnos un tiempo. Al menos estará seco. El guardia del depósito los esperaba apoyado contra una caseta de metal, con una taza de café humeante entre las manos. Era un hombre robusto, con barba gris y ojos que parecían haberlo visto todo. Cuando John le entregó el papel con el número 914, el hombre lo observó unos segundos antes de sonreír con cierta ironía. «Vaya, así que usted es el afortunado», dijo. «No se haga muchas ilusiones. Está tal como lo dejaron hace años». Le alcanzó un manojo de llaves y señaló hacia el fondo del terreno. «Cuarta fila, casi al final. Tiene 48 horas para vaciarlo. Después el espacio vuelve a ser del depósito». El portón chirrió al abrirse. Dentro, una interminable hilera de contenedores se extendía como un cementerio de hierro, numerados con pintura blanca desvaída. Algunos tenían candados nuevos, otros estaban abiertos y mostraban montones de basura olvidada. El viento soplaba entre ellos como si susurrara historias que nadie quería escuchar. John avanzó con cautela, contando los números uno a uno hasta que encontró el suyo. 914. El número estaba pintado con trazos torcidos, y la pintura se había corroído hasta parecer sangre seca. Metió la llave en el candado y giró. La cerradura resistió un instante, luego cedió con un chasquido seco. Empujó las puertas y un olor pesado, mezcla de polvo, humedad y madera podrida, los envolvió de inmediato. Durante un momento, ni él ni su hijo se movieron. El interior era una cueva de sombras y objetos sin forma. La luz del día entraba por la abertura como una línea dorada que cortaba la oscuridad en dos. Sam dio un paso adelante, arrugando la nariz.
Huele raro, dijo. A tiempo viejo, respondió John, tratando de sonreír. Vamos, miremos qué hay. Entraron despacio, esquivando pilas de cajas apiladas, pedazos de muebles rotos, una bicicleta sin ruedas y un montón de periódicos descoloridos. Cada objeto parecía un pedazo de alguna vida ajena, un eco de alguien que había pasado por allí hacía mucho. John movió una silla rota y se agachó para recoger una lata de pintura seca. «Podría servir», murmuró, más para sí que para el niño. «¿Para qué?», preguntó Sam, desconcertado. «Para empezar algo», contestó John, sin saber exactamente qué quería decir. El resto del día lo pasaron sacando basura y amontonándola afuera del contenedor. John separaba lo que podía ser útil: madera, pedazos de metal, herramientas oxidadas. Sam, mientras tanto, encontró un viejo camión de juguetes sin una rueda y comenzó a hacerlo rodar por el suelo cubierto de polvo, imaginando historias de carreteras y viajes. El padre lo observó con ternura. Había algo en la forma en que su hijo jugaba, en su capacidad para transformar la ruina en aventura, que le recordaba lo que alguna vez fue su propia infancia. A medida que la tarde caía, el contenedor empezó a parecer menos una tumba y más un espacio habitable. No era mucho, pero para ellos, acostumbrados a dormir bajo el cemento, aquellas paredes de metal eran casi un lujo. John limpió un rincón con una escoba improvisada y extendió una manta. «Aquí dormiremos esta noche», dijo. Sam sonrió con entusiasmo. «Entonces ya es nuestro barco», dijo, golpeando suavemente la pared con los nudillos. «¿Oyes eso? Suena como el mar». John rió por primera vez en mucho tiempo. «Sí, hijo, y si cierras los ojos, casi puedes escuchar las olas». Cuando el guardia pasó al anochecer para cerrar el portón del depósito, los encontró sentados en el suelo, comiendo el último sándwich que les quedaba. «¿Van a quedarse aquí?», preguntó sorprendido. John asintió. «Solo un tiempo. Está seco». El hombre los miró unos segundos y luego, sin decir nada más, se limitó a encogerse de hombros. «Bueno, supongo que ahora es suyo. Felicidades, supongo», dijo antes de alejarse. La noche se cerró sobre ellos con un silencio denso, roto solo por el viento que se colaba por las rendijas del metal. Sam se acurrucó bajo la manta y John permaneció despierto un rato, mirando la silueta del niño dormido. A través de la puerta entreabierta se filtraba una línea de luz de la luna, que se deslizaba sobre las cajas apiladas como si buscara un secreto. John pensó que, tal vez, ese contenedor no era solo un refugio temporal. Tal vez era una señal de que la vida, incluso en su forma más dura, podía dar una segunda oportunidad. El frío lo obligó a cerrar la puerta, y el sonido del cerrojo resonó en el silencio como una promesa. Se recostó en el suelo, sobre el cartón que había colocado a modo de colchón, y dejó que el sueño lo arrastrara. Por primera vez en mucho tiempo, no soñó con pérdidas ni con el pasado. Soñó con una casa, con paredes limpias y el aroma del café que María solía preparar. Soñó que el viento no traía frío, sino el sonido del mar. La luz de la mañana siguiente se filtró débilmente por la rendija de las puertas, tiñendo de oro el polvo suspendido en el aire. John abrió los ojos y por un momento no recordó dónde estaba. Luego vio el rostro de su hijo dormido, la manta desordenada, la pared de metal, y sonrió. Era un lugar extraño para sentirse en paz, pero lo estaba. Despertó a Sam con un toque suave en el hombro. «Buenos días, capitán», dijo. «Hora de trabajar en el barco». Comieron medio sándwich y salieron al aire frío. El guardia ya había abierto el portón, pero apenas les prestó atención. John regresó al interior y comenzó a mover las cosas más pesadas, decidido a despejar cada rincón. Encontró una vieja cómoda sin cajones, un espejo agrietado, montones de papeles húmedos. Cada objeto tenía su propio silencio. El niño ayudaba, levantando cosas pequeñas y preguntando si valían algo. «Esto puede venderse, ¿verdad?», dijo mostrando una lámpara rota. «Quizá por el metal», contestó John, sabiendo que apenas obtendrían unas monedas. A medida que avanzaban hacia el fondo, el aire se volvía más pesado, más denso. El polvo les hacía toser, y la luz del sol apenas llegaba hasta allí. John apartó una pila de periódicos viejos y vio algo brillante, un destello metálico en la esquina más oscura. Se acercó, curioso,
y apartó los restos de una aspiradora rota y un ventilador oxidado. Bajo todo eso, un bulto cubierto por una lona gruesa. Tiró de ella y levantó una nube de polvo. Sam se acercó con los ojos muy abiertos. «¿Qué es eso?», preguntó. «No lo sé», respondió John, arrodillándose. La lona cubría algo rectangular, pesado. Tiró con fuerza hasta dejar al descubierto una maleta metálica, con esquinas reforzadas y cerraduras de bronce oxidado. Estaba cubierta de polvo, pero intacta. John la tocó con cautela, sintiendo el frío del metal. Intentó levantarla, pero pesaba demasiado. «Ayúdame, hijo», dijo, y entre los dos la arrastraron hasta la zona iluminada por la puerta. Las bisagras crujieron cuando intentó abrirla, pero las cerraduras resistieron. Buscó una herramienta entre la chatarra y con un esfuerzo logró romper una. El sonido metálico resonó en todo el contenedor. Sam lo miró expectante. «¿Qué hay dentro?» «No lo sé aún». La tapa se abrió lentamente, dejando escapar un olor a papel viejo y humedad. Dentro, montones de hojas amarillentas atadas con cintas descoloridas. John sacó el primer paquete con cuidado. La tinta casi se había borrado, pero aún podía leerse el encabezado. Harper Industrial Solutions, Departamento de Seguridad. Sintió un escalofrío al ver el nombre. Había trabajado reparando los camiones de esa empresa años atrás, antes de que todo se derrumbara. Debajo del primer montón había un sobre grande sellado con cinta marrón. En la parte superior, escrito con una letra temblorosa, se leía: «Para quien encuentre esto después de mí». John lo sostuvo un instante, indeciso. Había algo inquietante en esas palabras, como si una voz muerta le hablara desde dentro del metal. Sam se acercó más. «¿Qué dice?», preguntó con curiosidad. «No lo sé, pero parece importante», murmuró John. Rompió con cuidado el sello y extrajo varias hojas. La primera empezaba con una frase que lo dejó sin aire. «Mi nombre es David Harper. Si estás leyendo esto, es porque no pude decir la verdad en vida». John leyó en silencio, mientras su hijo lo observaba sin comprender. Cada línea era una confesión, un relato de engaños, de accidentes silenciados, de trabajadores heridos y muertos por culpa de recortes y negligencia. Harper contaba cómo los dueños habían robado los fondos de pensión y manipulado informes de seguridad para ocultar la verdad. «Enterraron la verdad», decía una línea. «Y cuando intenté hablar, me enterraron a mí también, no bajo tierra, sino bajo el miedo». Cuando terminó de leer, John no dijo nada. Se quedó mirando el papel, con el pulso acelerado. Sabía que lo que tenía en las manos era algo grande, algo peligroso. El niño lo observaba con preocupación. «¿Está mal, papá?», preguntó. John respiró hondo. «No, hijo, no está mal. Es importante, muy importante». Guardó las hojas dentro de la maleta y la cerró. Durante un largo rato ninguno de los dos habló. Afuera, el sol comenzaba a caer y el aire se enfriaba de nuevo. John se sentía extraño, dividido entre el miedo y una sensación que no sentía desde hacía años. Propósito. Acarició la cabeza de su hijo y sonrió débilmente. «Mañana iremos a ver a alguien que puede ayudarnos», dijo. «¿A quién?» «A la señora Lucy, la del refugio. Ella sabrá qué hacer». Esa noche no durmieron en el contenedor. John no quiso dejar la maleta allí, temiendo que alguien la encontrara. La envolvió en una manta y la colocó en el carrito. Caminaron de regreso al puente bajo un cielo sin estrellas, con el viento golpeando sus rostros. A su alrededor, la ciudad seguía rugiendo indiferente, pero para él, todo había cambiado. Ya no llevaba solo un montón de chatarra y recuerdos. Llevaba la verdad de un hombre que había muerto tratando de hacer lo correcto. Mientras Sam se dormía, acurrucado a su lado bajo las sombras del puente, John miró hacia el horizonte donde las luces del depósito brillaban como faros lejanos. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y por primera vez en mucho tiempo no le dio miedo. La niebla se había extendido sobre la ciudad como un velo sucio cuando John despertó aquella mañana. El murmullo constante del tráfico se filtraba desde lo alto del puente, mezclado con el rumor de las aguas del río. A su lado, la vieja maleta descansaba envuelta en la manta, su peso silencioso recordándole que ya no podía volver atrás. Pasó un largo rato sentado, observando cómo Sam dormía, ajeno a todo. La respiración tranquila del niño contrastaba con el torbellino de pensamientos que le agitaba la mente.
John sabía que lo que habían encontrado en el contenedor no era un simple montón de papeles viejos, sino la voz de un hombre que había intentado advertir al mundo y fue callado. No sabía aún qué haría con aquello, pero sí comprendía que la verdad, una vez descubierta, exigía ser escuchada. Cuando el niño abrió los ojos, el cielo ya comenzaba a clarear. John le ofreció un poco de pan duro que había guardado del día anterior. ¿Vamos al refugio, papá?, preguntó Sam, masticando despacio. Sí, respondió John. Hoy necesito hablar con alguien. ¿Es por la maleta? Sí, hijo, es algo importante. Recogieron sus cosas y caminaron entre el vapor que se levantaba de las alcantarillas. Las calles olían a lluvia estancada, y la gente los miraba sin verlos realmente. Para la mayoría eran sombras que se movían en los márgenes del mundo. Llegaron al refugio cuando el reloj de la iglesia dio las 8. La cola para el desayuno ya rodeaba la manzana. Dentro el ambiente era cálido y ruidoso, con el aroma del café mezclándose con el del pan recién tostado. Entre los voluntarios, John distinguió a Lucy Grant, la mujer de cabello castaño, recogido en un moño que siempre tenía una palabra amable para todos. Ella lo vio y sonrió, aunque su sonrisa se desvaneció un poco al notar la expresión seria de su rostro. «Buenos días, John», dijo acercándose. «¿Todo bien?» «Necesito hablar contigo», respondió él en voz baja. «Es algo importante, pero no aquí». Ella frunció el ceño, sorprendida por su tono. «Claro, ven conmigo». Llevó a John y a su hijo hasta una pequeña oficina en la parte trasera del edificio. Un cuarto con paredes de yeso descascarado, una mesa, 2 sillas y una lámpara que zumbaba débilmente. Cuando cerró la puerta se volvió hacia él. «¿Qué ocurre?» John colocó la maleta sobre la mesa con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Lucy arqueó las cejas. «¿Qué es eso?» «Algo que encontramos en el contenedor», respondió. «¿Tu premio de la lotería?», preguntó ella con una sonrisa incrédula. «Sí, pero no es lo que esperaba». Abrió las cerraduras y levantó la tapa. El olor a papel viejo inundó la habitación. Lucy se inclinó, curiosa, mientras John sacaba los documentos y el sobre amarillento, con la inscripción: «Para quien encuentre esto después de mí». Comenzó a leerle la carta de David Harper en voz baja. Su voz temblaba un poco, no por miedo, sino por el peso de las palabras. Lucy escuchó en silencio, los ojos cada vez más abiertos. Cuando John terminó, el silencio llenó el cuarto. Podía oírse el zumbido de la lámpara, el murmullo lejano del comedor y la respiración del niño que observaba sin comprender del todo. «Esto», murmuró ella finalmente, tomando uno de los papeles. «John, ¿entiendes lo que tienes aquí?» «Supongo que algo grave». «Grave es poco», replicó ella. «Estos documentos son pruebas de delitos, fraudes, encubrimientos. La empresa Harper Industrial Solutions cerró hace más de 20 años, pero parte de sus activos fueron absorbidos por otra compañía». Se quedó pensativa unos segundos, como si rebuscara entre recuerdos. «New Arcadia Engineering». «He oído ese nombre», dijo John. «¿Sus camiones todavía circulan por la ciudad?» «Sí, y uno de sus fundadores es Dale Pritchett», dijo ella lentamente. «Ahora es senador». La palabra senador flotó en el aire como una amenaza. John la repitió para sí, incrédulo. «¿Quieres decir que este hombre, el que firmaba esos informes, ahora hace leyes?» «Así es, y si estas pruebas son auténticas, podrían destruirlo». Lucy hojeó las hojas con los dedos temblando apenas. «Hay cartas internas, informes de seguridad falsificados, registros de pagos. Y esta», dijo levantando una página amarillenta, «parece ser una lista de trabajadores fallecidos en supuestos accidentes laborales». John sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Recordó su propio taller, los hombres que trabajaban con él, las historias de obreros que morían en fábricas por descuidos de los patrones. «¿Y qué se supone que debo hacer con esto?», preguntó, más a sí mismo que a ella. Lucy lo miró con seriedad. «Hay periodistas, gente que todavía cree en la verdad. Puedo contactar a alguien, pero debemos hacerlo con cuidado. Si esto sale a la luz, habrá gente poderosa tratando de silenciarnos». John bajó la mirada hacia su hijo, que jugaba con una moneda sobre la mesa. «No quiero problemas», dijo en voz baja. «Solo quería un techo». «Lo sé», respondió ella con suavidad.
Pero, a veces, la vida no nos deja elegir. Durante el resto de la mañana, trabajaron juntos clasificando los documentos. Lucy tomó fotografías, hizo copias con una vieja máquina del refugio y guardó los originales en un sobresellado. Mientras lo hacía, John observaba cómo ella se movía con determinación, sin dudar. Había en su mirada algo más que curiosidad profesional. Era la chispa de alguien que había perdido una batalla antes y ahora veía la oportunidad de redimirse. Cuando terminaron, Lucy guardó el sobre en un cajón y cerró con llave. «Voy a contactar a un periodista de confianza», dijo. «Se llama Michael Reed. Es un hombre serio. Si esto es real, sabrá qué hacer». «¿Y si vienen por nosotros?», preguntó John. «No lo sabrán, aún no». Salieron de la oficina cerca del mediodía. El ruido del comedor los envolvió de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero para John, el mundo ya no era el mismo. Caminó hacia la salida con el corazón pesado y la mente en guerra. Afuera, el sol brillaba débilmente sobre las calles húmedas. Sam caminaba a su lado, sosteniendo la mano de su padre con fuerza. «¿La señora Lucy arreglará todo?», preguntó. «Sí», respondió John, aunque no estaba seguro. «Ella sabe qué hacer». Esa noche de regreso bajo el puente, el ruido del tráfico sonaba diferente. No era solo un recordatorio de la vida que seguía arriba, sino el eco de algo que estaba a punto de cambiar. John colocó la maleta vacía junto a sí, como si aún contuviera el peso de la verdad que había guardado durante décadas. Miró a su hijo dormido y pensó en Harper, en el hombre que había escrito aquellas líneas con la certeza de que nadie las leería. «Si estás leyendo esto, es porque no pude decir la verdad en vida». Aquellas palabras resonaban como un mandato. Al día siguiente, Lucy los citó en la biblioteca pública. Había pasado la noche revisando información y rastreando nombres. Cuando John y Sam llegaron, la encontraron frente a una computadora antigua, rodeada de papeles. «Encontré algo», dijo en cuanto los vio. Harper Industrial quebró oficialmente en 1990, después de una serie de accidentes en su planta principal. Pero antes de cerrar, los directivos transfirieron fondos a empresas fantasma. Pritchett estaba al frente de todas ellas. John observó las fotos en blanco y negro en la pantalla. Obreros con cascos, el logo de Harper Industrial en la pared de una fábrica derruida. «Esa dirección», dijo de pronto, «es el mismo distrito donde estaba el depósito del contenedor». «Exacto», respondió Lucy. «Muchos de esos almacenes pertenecían a subsidiarias de la compañía. No es casualidad que el contenedor 914 terminara allí. Alguien lo dejó deliberadamente fuera de los registros». Sam los observaba sin entender del todo, pero percibía la tensión. «Entonces el señor Harper escondió la verdad allí para que alguien la encontrara», dijo con inocencia. Lucy sonrió con tristeza. «Sí, tal vez lo hizo. Tal vez esperaba que alguien valiente terminara lo que él no pudo». John sintió un nudo en la garganta. Valiente era una palabra que no creía merecer. Se consideraba un hombre roto, alguien que apenas sobrevivía. Pero mirar a su hijo, oír su fe simple y limpia, lo hizo dudar. Tal vez Harper no había elegido a un héroe, sino a alguien que supiera lo que era perderlo todo y aún así levantarse. «Lucy», dijo finalmente, «si decimos la verdad, vendrán por nosotros, ¿no es cierto?». Ella no respondió de inmediato. Cerró la carpeta y lo miró a los ojos. «Probablemente, pero si no lo hacemos, los hombres como Harper seguirán siendo olvidados y los otros seguirán ganando». El silencio se extendió entre ellos. John se levantó despacio, con la espalda recta. «Entonces hagámoslo», dijo. «Sea lo que sea». Lucy asintió. «Hablaré con Reed hoy mismo, pero quiero que estés preparado. Una vez que esto salga a la luz, no habrá vuelta atrás». Caminaron de regreso al refugio cuando el sol empezaba a ponerse. El aire olía a lluvia y a cambio. John sentía el sobre de documentos que Lucy le había dado con las copias. Lo llevaba dentro de la chaqueta, envuelto en plástico. Era ligero, pero su peso moral parecía aplastarlo. Sam caminaba a su lado, saltando entre los charcos. «¿Vamos a ser héroes ahora, papá?», preguntó riendo. John lo miró y sonrió con una mezcla de ternura y gravedad. «No, hijo, solo diremos la verdad». «Pero la verdad también hace héroes», replicó el niño. Esa noche, de vuelta bajo el puente,
John no logró dormir. Escuchaba el murmullo del viento y los pasos lejanos de la ciudad, pensando en las palabras de Lucy, en la mirada de Harper en aquella vieja fotografía, en su propio reflejo cansado. Había pasado demasiado tiempo huyendo del mundo, escondiéndose de su dolor, de su fracaso. Pero ahora la vida le había puesto entre las manos una causa que no podía ignorar. Encendió una pequeña llama en la lata de siempre y miró la pared del puente, ennegrecida por el humo. La sombra del fuego se movía como si tuviera vida. Tal vez esto es lo que me queda por hacer, pensó. Tal vez esta sea la razón por la que aún estoy aquí. Miró a su hijo dormido y sintió algo que no era miedo ni resignación, sino una determinación silenciosa. Por la mañana, cuando el primer tren pasó rugiendo por el viaducto, John estaba de pie, con los documentos asegurados en su abrigo. Despertó a Sam con suavidad. «Tenemos que irnos», le dijo. «¿A dónde?» «A cambiar algo, hijo, a hacer lo correcto». Mientras se alejaban del puente, el sol nacía sobre la ciudad, tiñendo de oro los edificios grises. El aire olía a promesa y peligro. John no sabía qué los esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, caminaba con la sensación de tener un rumbo. La carta de un hombre muerto había despertado a otro que llevaba años dormido. Y ahora, ambos tenían algo en común, una verdad que no podía permanecer enterrada. El amanecer tenía un tono pálido cuando John y Sam se acercaron al refugio. El aire olía a humedad y a algo más, una tensión invisible que parecía vibrar en la ciudad. John llevaba los documentos envueltos bajo su chaqueta, apretados contra el pecho como si temiera que alguien pudiera arrebatárselos. Caminaba con pasos firmes, aunque cada paso le costaba un esfuerzo de voluntad. Sabía que aquel día marcaría un punto de no retorno. Lucy los esperaba junto a la puerta, hablando con otros voluntarios. Cuando lo vio, su expresión se suavizó. «Ven, John», dijo con voz baja. «Ya nos están esperando». Dentro del pequeño despacho del refugio, el aire era denso, cargado de la ansiedad de lo que estaba por venir. En una de las sillas estaba sentado un hombre de cabello entrecano y ojos claros, vestido con una chaqueta de cuero gastada. Se levantó cuando entraron. «Michael Reed», dijo extendiendo la mano. «John Marshall», respondió el otro, estrechándola con cautela. Michael tenía un modo de mirar que desarmaba, una mezcla de curiosidad y evaluación, como si pesara cada palabra antes de decidir si valía la pena escucharla. «Lucy me contó lo esencial», dijo mientras tomaba asiento, «pero quiero oírlo de ti». John asintió. Sacó del abrigo los papeles doblados y los colocó sobre la mesa. La luz que entraba por la ventana hacía que el polvo flotara entre ellos, como si cada partícula fuera testigo. «Los encontramos en un contenedor abandonado», explicó. «Era parte de una lotería benéfica. Pensé que sería basura, pero dentro había esta maleta, con cartas, documentos, informes. Pertenecían a un hombre llamado David Harper. Decía que la empresa para la que trabajaba escondió la verdad sobre muertes de obreros y robó fondos de pensión. Lucy cree que la empresa se transformó y que uno de los responsables es ahora senador». Michael escuchó en silencio, hojeando los documentos sin prisa, con los labios apretados. Cada página parecía endurecerle el rostro. De vez en cuando, hacía una breve anotación en su libreta. Cuando terminó, se quitó las gafas y lo miró directamente. «Esto es más grande de lo que imaginaba», dijo. «No se trata solo de fraude financiero. Aquí hay homicidio encubierto, corrupción política y destrucción de pruebas. Si esto sale a la luz, puede sacudir al gobierno entero». Lucy se apoyó en la mesa, con el ceño fruncido. «Por eso debemos hacerlo bien. No podemos permitir que se pierda en los canales del poder». «Michael, ¿puedes verificar la autenticidad de estos documentos?» «Sí», respondió él. «Tengo contactos en los archivos industriales y en el sindicato de obreros. Si alguien puede confirmar las firmas, son ellos, pero será peligroso. Si el senador Pritchett sigue teniendo influencia en los medios, intentará silenciar la historia antes de que vea la luz». «¿Silenciar?», repitió John. «¿Quieres decir que podrían venir por nosotros?» Michael lo miró sin apartar la vista. «Sí, gente como Pritchett no se ensucia las manos, pero tiene a otros que lo hacen por él». El silencio cayó sobre la habitación.
Sam, sentado en un rincón, jugaba con un trozo de cuerda, ajeno a la magnitud de lo que se discutía. Lucy rompió el silencio. Entonces debemos actuar rápido. Si logramos publicar la historia antes de que reaccionen, no podrán detenerla. Michael asintió. Necesitaré copias digitales, fotografías y, si es posible, tu testimonio, John. ¿Mi testimonio? Sí, eres el descubridor de las pruebas. Sin ti, todo esto podría parecer una invención. John sintió que el corazón le golpeaba el pecho. No estaba acostumbrado a ser el centro de nada. Había pasado años intentando volverse invisible, y ahora debía ponerse de pie ante el mundo y hablar. Pero cuando miró a su hijo, vio en sus ojos la misma fe silenciosa que lo había acompañado desde el primer día. Haré lo que sea necesario, dijo finalmente. Durante los días siguientes, el refugio se convirtió en su base de operaciones. Lucy se encargaba de organizar los documentos. Michael realizaba llamadas y reuniones en cafeterías apartadas. Y John pasaba horas relatando cada detalle de cómo había encontrado la maleta, describiendo el contenedor, el olor, la fecha, todo lo que pudiera servir como prueba de autenticidad. De vez en cuando, Sam aparecía con dibujos que hacía en una esquina del cuarto. Su padre levantando papeles, un barco hecho de metal oxidado navegando entre olas grises. Lucy los miraba y sonreía con ternura. «Tienes un hijo valiente», le dijo un día. «Más de lo que cree», respondió John. Michael trabajaba sin descanso. Cada noche regresaba con nueva información. Había hablado con antiguos empleados de Harper Industrial, hombres ya viejos que recordaban accidentes olvidados y compañeros desaparecidos. Una noche llegó con una carpeta bajo el brazo y la dejó sobre la mesa con un golpe seco. «Confirmado», dijo. 3 de los hombres de la lista murieron en 1978 en una explosión dentro de la planta. El informe oficial dice fallo mecánico, pero uno de los supervivientes asegura que las válvulas estaban defectuosas y que habían sido declaradas seguras falsamente. Y hay más. Encontré correspondencia interna donde Pritchett autoriza el cierre del caso y los pagos a las familias bajo cláusulas de silencio. Lucy palideció. «Entonces es real. Todo. Más real de lo que quisiéramos», añadió Michael. Esa noche, cuando salieron del refugio, el aire estaba cargado de electricidad. La ciudad parecía observarlos. John caminaba con el abrigo cerrado hasta el cuello, sosteniendo la mano de su hijo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Sam. «No lo sé, hijo», respondió. «Pero pase lo que pase, debemos decir la verdad». A la mañana siguiente, Michael los citó en un café del sur de la ciudad. El lugar estaba casi vacío, con un par de clientes que hojeaban periódicos. El periodista tenía sobre la mesa su ordenador portátil y un cuaderno lleno de notas. «Voy a publicar el artículo en 48 horas», anunció sin rodeos. «Pero antes quiero advertirte, John. Cuando esto salga, tu nombre estará en todos los medios. Te llamarán de todo, te acusarán, intentarán destruirte». «Ya lo hicieron una vez», respondió con amargura. «No tengo nada que perder». «No digas eso», intervino Lucy. «Tienes a tu hijo, y eso es lo más importante». John la miró, comprendiendo el temor que se escondía detrás de su voz. «Precisamente por él debo hacerlo. Quiero que crezca sabiendo que la verdad importa, aunque duela». 2 días después la noticia estalló. Los titulares aparecieron en todos los portales. Corrupción y encubrimiento, senador implicado en escándalo industrial. La fotografía de Pritchett sonriendo entre obreros se repetía una y otra vez en las pantallas. Las pruebas eran contundentes. Michael había publicado todo. Los informes falsificados, las cartas, el testimonio de John. En cuestión de horas, el país entero hablaba del caso. La gente salía a las calles con pancartas. Los noticieros transmitían entrevistas con las familias de los obreros, y las redes sociales se llenaban de indignación. John vio las noticias en la pequeña televisión del refugio. Por un instante sintió una oleada de alivio, pero no duró mucho. A la tarde los titulares cambiaron. «Bomba mediática o montaje. Sin techo afirma descubrir documentos de hace décadas». Los presentadores hablaban de él con condescendencia, mostrando imágenes suyas tomadas sin permiso. Algunos lo llamaban mentiroso, otros insinuaban que lo había hecho por dinero. Lucy apagó el televisor con un golpe.
Ya empezaron, dijo con rabia. Están tratando de ensuciarte antes de que la justicia se mueva. Esa noche John salió a caminar para despejar la mente. El aire estaba helado y el viento traía fragmentos de conversaciones desde las ventanas abiertas de los bares. A mitad de camino, un coche negro se detuvo junto al bordillo. El cristal se bajó unos centímetros y una voz tranquila lo llamó por su nombre. «Señor Marshall». John se quedó inmóvil. La voz era suave, demasiado segura. «Ha hecho mucho ruido. Eso puede ser peligroso. Hay gente dispuesta a compensarlo generosamente por su silencio. Piense en su hijo. Podrían tener un hogar, un futuro». El corazón de John latía con fuerza. «¿Y si no quiero su dinero?», preguntó. «Entonces no podrá garantizar que su historia tenga un final feliz», dijo la voz antes de que el coche arrancara y desapareciera en la oscuridad. Regresó al refugio con el cuerpo temblando, más de rabia que de miedo. Lucy lo esperaba en la entrada. «Sabía que vendrían», murmuró él. «Por eso debemos protegerte». «No, Lucy, no quiero esconderme. Quiero terminar lo que empezamos». Durante los días siguientes las tensiones aumentaron. Los abogados del senador presentaron demandas por difamación. Los medios comenzaron a dividirse entre quienes lo defendían y quienes exigían justicia. Sin embargo, el público ya había visto suficiente. Las familias de los trabajadores muertos se organizaron y comenzaron a hablar. Lucy contactó a varias de ellas y las reunió en un sótano de iglesia. Era un grupo pequeño, de rostros envejecidos por el dolor, que sostenían fotografías de sus seres queridos. «Mi hermano murió en esa planta», dijo uno de los hombres con la voz quebrada. «Dijeron que fue un accidente, pero sabíamos que mentían. Nos hicieron firmar papeles», agregó una mujer. «Prometieron indemnización, pero nunca la pagaron». John los escuchaba en silencio, con la garganta cerrada. Cada historia era un eco de la carta de Harper. Cada palabra una confirmación de que la verdad había estado esperando demasiado tiempo para salir a la luz. Cuando terminó la reunión, Lucy lo tomó del brazo. «Harper confió en que alguien encontrara su mensaje», dijo. «Y lo hiciste. No lo dejes morir otra vez». El proceso judicial comenzó semanas después. En la corte las cámaras brillaban como estrellas artificiales. Pritchett entró escoltado por sus abogados, altivo, vestido con un traje impecable. John lo miró desde su asiento, sintiendo una mezcla de ira y compasión. Era un hombre que había cambiado de rostro pero no de alma. Durante los días del juicio, Michael presentó las pruebas. Lucy testificó como asesora legal y John relató cómo había encontrado los documentos. Su voz temblaba, pero no retrocedió. Habló del contenedor, del polvo, del olor, del sobre con la inscripción «Para quien encuentre esto después de mí». Dijo que un hombre muerto le había pedido justicia y que no podía negársela. El silencio que siguió a su testimonio fue absoluto. Algunos lloraban. El juez asintió lentamente. Cuando se dictó la sentencia, el murmullo se transformó en aplausos contenidos. La corte declaró a New Arcadia, sucesora de Harper Industrial, culpable de fraude y ocultamiento de pruebas. Pritchett fue destituido de su cargo y se ordenó la creación de un fondo de compensación para las familias de las víctimas. Al salir del edificio, el aire estaba lleno de flashes y voces. John no dijo nada. Solo levantó la vista hacia el cielo gris y respiró hondo. Lucy se acercó y le tocó el hombro. «Lo hiciste», susurró. «No, lo hicimos», respondió él. Esa noche, de regreso al refugio, Sam lo esperaba con los ojos brillantes. «¿Ganamos, papá?», preguntó. John sonrió, arrodillándose frente a él. «No ganamos, hijo. Solo hicimos lo correcto». El viento soplaba suave, diferente. Ya no traía el eco del miedo, sino algo más ligero, como si el mundo, por un instante, respirara justicia. John miró a su hijo, a Lucy, y supo que la verdad, aunque tardía, había encontrado su voz. La lluvia cayó toda la noche sobre la ciudad, lavando sus calles y sus tejados, pero no logró borrar la tensión que se había instalado en el aire desde el juicio. El nombre de John Marshall aparecía en los periódicos, en las noticias de la televisión, en los sitios de Internet. Era el hombre que había desenterrado un escándalo olvidado, el rostro de una verdad que había dormido durante décadas bajo el polvo. Pero también era el blanco de las burlas, de los ataques, de las dudas. Algunos lo llamaban héroe, otros impostor.
John observaba todo eso desde una distancia silenciosa, sin terminar de entender que aquella vida anónima que había llevado durante años se había acabado para siempre. En el refugio, Lucy leía las noticias en voz alta mientras Michael hablaba por teléfono con los editores. Las líneas ardían con nuevos datos, nuevas acusaciones, nuevas declaraciones de antiguos empleados de Harper Industrial que ahora salían del silencio. El país entero parecía convulsionar bajo el peso de una historia que creían enterrada. John escuchaba sin intervenir, observando la ventana empañada por la humedad. Afuera el tráfico rugía con la misma indiferencia de siempre. «Esto recién empieza», dijo Michael colgando el teléfono. «La prensa internacional lo está cubriendo, pero el senador Pritchett no se rendirá tan fácil. Tiene aliados, dinero, poder. Intentará reescribir la historia a su manera». Lucy asintió. «Ya lo está haciendo», respondió. «Anoche, en un programa de televisión, dijo que los documentos fueron manipulados, que tú, John, los inventaste para ganar atención». «¿Atención?», repitió él con una sonrisa amarga. No sabía que la verdad necesitara publicidad. La tensión crecía. Algunos periodistas comenzaron a seguirlos por la calle. Las cámaras se apostaban frente al refugio esperando una declaración. Michael les pedía que no hablaran, que mantuvieran el perfil bajo, pero la presión era constante. Una tarde, mientras John salía a comprar pan con Sam, un grupo de hombres se acercó. Uno de ellos, con traje y paraguas, le tendió un sobre. «Una oferta», dijo con voz calmada. «No necesita leerlo ahora. Solo piense en su hijo». John lo miró con frialdad. «Ya lo hice», contestó, y le devolvió el sobre sin abrirlo. Los hombres se alejaron sin insistir, pero el mensaje era claro. El silencio tenía precio. Esa noche, John apenas pudo dormir. Sentía una inquietud persistente, una sombra que se movía en la periferia de su mente. En sus sueños veía el contenedor 914 convertido en un horno de fuego, las cartas de Harper ardiendo en llamas que no podía apagar. Despertó empapado en sudor. Sam dormía a su lado, tranquilo, ajeno al peligro que ahora los rodeaba. Lo observó un largo rato, recordando las noches bajo el puente, los días en los que el único enemigo era el frío. Ahora el enemigo tenía rostro, poder y silencio. A la mañana siguiente, Lucy llegó temprano al refugio con el rostro pálido. «Intentaron entrar anoche», dijo. «En mi casa. No se llevaron nada, pero abrieron los cajones, revolvieron papeles, buscaban las copias». «¿Las tenías allí?», preguntó Michael. «Solo algunas. El resto está a salvo». John la miró con preocupación. «Esto va a empeorar». «Sí», respondió ella, «pero también significa que les duele, y eso es buena señal». Los días se volvieron una mezcla de miedo y determinación. Los manifestantes se reunían frente al Parlamento, exigiendo justicia para las familias de los obreros. Los abogados de Pritchett lanzaban comunicados, negándolo todo, acusando a los medios de conspirar. En medio de todo, John se mantenía firme, aunque cada día se sentía más agotado. La presión lo desgastaba, y a veces dudaba si realmente había hecho bien. Pero bastaba mirar a Sam para recordar por qué había empezado. Una tarde, mientras el niño hacía dibujos en el suelo del refugio, Michael entró apresurado. «Lo logramos», anunció. «El fiscal reabrirá el caso por homicidio negligente. Tendrán que interrogar al senador y a varios exdirectivos». Lucy se levantó de golpe. «¿De verdad?» «Sí. Los testimonios de las familias han sido decisivos, y las pruebas de Harper son irrefutables». John sintió un alivio mezclado con temor. Sabía que eso los pondría directamente en la línea de fuego. Y no se equivocaba. Esa misma noche, cuando salía a tirar la basura detrás del refugio, notó un movimiento entre las sombras. Al principio pensó que era un gato, pero luego vio el reflejo metálico de algo, quizás una linterna, quizás un arma, y el sonido de pasos apresurados. Volvió adentro sin mirar atrás. No dijo nada a Lucy ni a Sam, pero desde entonces no volvió a dormir del todo tranquilo. Pasaron las semanas y el juicio comenzó. Los pasillos del tribunal estaban repletos de periodistas y curiosos. John se sentó junto a Lucy, mientras Michael presentaba los documentos originales. El juez, un hombre de semblante severo, escuchaba sin interrupciones. El senador Pritchett
impecablemente vestido, mantenía el gesto impasible, aunque su mandíbula se tensaba por momentos. Su abogado intentó desacreditar a John. ¿Cómo sabemos que no fabricó usted estos documentos?, preguntó con una sonrisa irónica. Después de todo, ha vivido fuera del sistema durante años. No tiene nada que perder. John se quedó en silencio un momento. Podía sentir las miradas clavadas en él. Luego, con voz serena, respondió: Tal vez no tengo nada que perder, pero hay otros que lo perdieron todo. Mi esposa, por una enfermedad que los ricos pueden pagar. Estos hombres por una empresa que prefirió ocultar la verdad antes que admitir su culpa. Si eso me hace un hombre sin nada, entonces sí, no tengo nada que perder. Pero ellos tampoco tienen nada que ganar. Solo miedo. El murmullo recorrió la sala. Lucy bajó la mirada, conmovida. El juez golpeó su mazo, ordenando silencio. A lo largo del juicio, la verdad se desplegó como una herida abierta. Testigos hablaron, documentos fueron leídos, nombres olvidados volvieron a sonar. Cada palabra añadía peso a una historia que el poder había intentado borrar. Al final, el veredicto fue claro: culpabilidad. La empresa sucesora de Harper Industrial fue declarada responsable de los encubrimientos, y el senador Pritchett perdió su inmunidad. En la sala, un aplauso contenido estalló cuando se pronunció la sentencia. Pero la victoria no trajo paz. Esa misma noche, el refugio fue atacado. Alguien arrojó una botella incendiaria por una de las ventanas laterales. El fuego se extendió rápido, devorando las cortinas y los papeles. Lucy alcanzó a despertar a todos los que dormían adentro. John cargó a Sam en brazos y lo sacó entre el humo. Afuera, la lluvia caía de nuevo, chocando contra el fuego con un siseo que parecía un grito. Los bomberos tardaron en llegar, y cuando lo hicieron, el refugio ya era una ruina negra. Parados bajo la lluvia, con el humo aún saliendo de las vigas, John miró el lugar donde había empezado todo. Michael se acercó, cubriéndose con su chaqueta. Sabía que no iban a quedarse quietos, dijo. Pero esto no los salvará. La historia ya salió al mundo. Lucy estaba empapada, pero en su mirada había una mezcla de rabia y esperanza. No podrán apagarlo, dijo. La verdad es como el fuego. Una vez encendida, se extiende por todas partes. John miró a su hijo, que tiritaba bajo la manta. Lo abrazó con fuerza. Ya pasó, hijo, le dijo. Todo va a estar bien. ¿Y dónde dormiremos ahora?, preguntó el niño. John levantó la vista hacia el cielo, donde la lluvia seguía cayendo sin pausa. Encontraremos un lugar. Siempre lo hacemos. El incendio marcó un punto final y un comienzo. La ciudad habló del ataque durante días, condenando la violencia y exigiendo protección para los testigos. Pero para John, lo más importante era que el fuego no había destruido las copias digitales que Michael guardaba en un servidor externo. La verdad sobrevivía, aunque todo lo demás ardiera. Cuando el humo se disipó, un empresario local ofreció ayuda. Había leído la historia en el periódico y quería contribuir al nuevo fondo para las víctimas. También ofreció a John un pequeño taller en desuso en las afueras de la ciudad. No es mucho, dijo el hombre, pero tiene techo y herramientas. Quizás puedas repararlo. John aceptó sin pensarlo demasiado. Días después, él y Sam estaban allí, limpiando el polvo, arreglando las ventanas rotas, pintando las paredes. Lucy los visitaba cada mañana, trayendo comida y noticias del caso. Michael seguía publicando artículos, manteniendo viva la llama. Poco a poco, el taller comenzó a transformarse en algo más que un lugar de trabajo. Era un símbolo de reconstrucción, un refugio que esta vez pertenecía solo a ellos. Una tarde, mientras Sam pintaba un cartel con el nombre Marshall Repairs, John se detuvo a observarlo. ¿Qué significa repairs?, preguntó el niño. Reparaciones, respondió su padre. Pero no solo de motores, hijo, también de cosas rotas que merecen otra oportunidad. Sam sonrió, manchándose las manos de pintura. Entonces también reparamos la verdad. Sí, dijo John, sonriendo. La verdad más rota que existía. Al anochecer encendieron una lámpara sobre la mesa de trabajo. Afuera, el mundo seguía moviéndose, pero dentro del taller, todo parecía en calma. John tomó entre sus manos una pequeña placa metálica oxidada
que había traído del contenedor. El número 914 seguía visible, aunque casi borrado. La limpió con un trapo y la colgó en la pared. Lucy, que había llegado con una taza de café caliente, lo observó en silencio. «No puedes dejarlo atrás, ¿verdad?» «No», dijo él. «Es parte de nosotros. Nos dio todo lo que tenemos ahora». La lluvia había cesado. Un rayo de luz se filtraba entre las nubes, iluminando la chapa vieja con el número grabado. John lo miró y sintió que, de algún modo, Harper, Lucy, Michael, todos los que habían luchado, estaban ahí, presentes en ese pequeño lugar. El fuego había querido borrar su historia, pero solo había logrado grabarla más hondo. Y en ese instante, comprendió que el fuego también purifica. Esa noche, cuando Sam se durmió sobre el banco de trabajo, John se quedó un rato mirando la puerta abierta del taller. El viento soplaba suave, trayendo el olor a tierra mojada. Cerró los ojos y respiró. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. La verdad había encendido su propio fuego, y aunque el mundo seguía lleno de sombras, él había aprendido a no temerles, porque sabía que, en algún lugar entre el humo y la ceniza, la justicia seguía ardiendo. La primavera llegó despacio, como si la ciudad dudara en creer que después de tanto invierno, podía volver a florecer. Los días se alargaron, el aire perdió su filo helado, y el olor a metal y ceniza del incendio comenzó a desvanecerse. En una calle lateral, al borde de la zona industrial, un viejo taller que llevaba años cerrado volvió a despertar. Las persianas oxidadas fueron sustituidas. Las paredes, cubiertas de una pintura nueva que aún olía a esperanza, y en el interior, bajo una lámpara colgante, un hombre trabajaba en silencio con las mangas arremangadas, las manos cubiertas de grasa y los ojos llenos de calma. John Marshall ya no era el hombre que dormía bajo los puentes, ni el que arrastraba un carrito de chatarra. Seguía siendo pobre, sí, pero había recuperado algo mucho más difícil de reconstruir que el dinero: la dignidad. En un rincón del taller, su hijo Sam estaba sentado frente a una mesa improvisada, hecha con tablones. Dibujaba con concentración un motor que parecía más una nave espacial que una máquina real. Cada cierto tiempo levantaba la cabeza para mirar a su padre, y luego seguía trazando líneas. John lo observaba de reojo y no podía evitar sonreír. Había días en que le costaba creer que todo lo que habían vivido había sucedido realmente. A veces, mientras ajustaba una tuerca o afinaba un carburador, la memoria lo llevaba de vuelta a aquella primera noche en el contenedor, al olor a óxido, al silencio de las cosas olvidadas. Era difícil comprender que de aquel basurero de almas hubiera nacido todo lo que ahora los rodeaba. El taller se llamaba Marshall Repairs. El cartel pintado por Sam colgaba torcido sobre la puerta, con las letras desiguales y trazos infantiles. No era bonito, pero cada vez que John lo miraba sentía un orgullo silencioso. Tenía un significado más profundo que el de un simple negocio. Era una declaración. Reparaciones. Reparar motores, reparar vidas, reparar la fe en que algo bueno aún podía construirse después del desastre. Lucy había insistido en ayudar con los trámites, consiguiendo un pequeño préstamo del fondo creado tras el juicio. El fondo Harper, lo llamaban ahora, en honor al hombre cuya carta había cambiado tantas vidas. Lucy pasaba por el taller casi todos los días. Siempre llegaba con una carpeta en la mano, alguna novedad sobre los proyectos del fondo o simplemente café caliente. A veces se quedaba conversando con John mientras él trabajaba. Entre ellos había surgido una complicidad callada, una confianza hecha de luchas compartidas. Ninguno lo decía, pero ambos sabían que la historia que habían vivido los había unido para siempre. Lucy hablaba con entusiasmo de los planes futuros: centros de capacitación para obreros, asesorías legales gratuitas, campañas de seguridad industrial. Cada palabra suya era un recordatorio de que la verdad no solo se había revelado, sino que había echado raíces. Michael Reed seguía escribiendo. Sus artículos sobre el caso Harper Pritchett habían recibido premios, pero él los aceptaba con la misma distancia que siempre tuvo ante el reconocimiento. Un día apareció en el taller con una cámara y un cuaderno. «Necesito cerrar la historia», le dijo a John. «Todos quieren saber qué fue de ti». John se limpió las manos con un trapo y se echó a reír.
Diles que sigo arreglando lo que otros rompen, respondió. Michael tomó notas, observando los detalles del lugar. Las herramientas viejas, el cartel de Sam, la placa metálica con el número 914 colgada en la pared. Esa, dijo señalándola. Esa debería ser la foto. La placa era una pieza oxidada de metal, pequeña y sin valor. John la había encontrado entre las cenizas del refugio después del incendio. La había limpiado con cuidado y colgado justo frente a su mesa de trabajo. El número 914, apenas visible entre las manchas, era su recordatorio silencioso de que todo había empezado allí, en aquel contenedor que el mundo consideraba basura. Cada vez que sentía que el cansancio o la duda lo alcanzaban, levantaba la vista y la miraba. Le recordaba que la verdad, aunque dormida, siempre espera a ser descubierta por alguien dispuesto a mirar más allá del polvo. Los días se sucedieron con una normalidad que John había olvidado cómo se sentía. Las mañanas comenzaban con el ruido de las herramientas y el olor a aceite. A mediodía, Lucy llegaba con algo de comida, y Sam salía de la escuela corriendo para contar lo que había aprendido. Había amigos nuevos, libros nuevos, risas que antes parecían imposibles. En las tardes, cuando el sol se filtraba por las ventanas del taller, John lo observaba jugar entre las piezas de metal y se sorprendía de lo mucho que había cambiado su vida. No tenía riquezas, pero cada sonido, cada olor, cada momento tenía un valor que antes no comprendía. Una tarde de domingo, Lucy llegó con una invitación. El fondo organizará su primer evento público, dijo. Será en el Parque Central. ¿Quieren que hables, John? Él negó con la cabeza de inmediato. Yo no sirvo para eso. Claro que sí, respondió ella con firmeza. La gente necesita verte. Eres el rostro de lo que logramos. No lo hicimos por fama. Lo sé, pero esto no se trata de fama. Se trata de esperanza. John suspiró. No podía negarle nada a Lucy cuando lo miraba de esa forma. Aceptó, aunque la idea de hablar frente a una multitud lo llenaba de nervios. Pasó la semana ensayando en silencio mientras trabajaba. Pensaba en qué decir, en cómo resumir lo que había aprendido. Cada noche repasaba las palabras en su cabeza, sin encontrarlas del todo. Pero cuando llegó el día y vio el parque lleno de gente, obreros, familias, periodistas, voluntarios, supo que bastaba con decir la verdad. El cielo estaba claro, y la brisa de abril movía las banderas con el símbolo del fondo. Lucy fue la primera en hablar. Su voz resonó firme, agradecida, llena de convicción. Habló de Harper, del valor de quienes habían perdido la vida por denunciar los abusos, y del poder que tiene la gente común cuando decide no callar. Después lo llamó al escenario. John subió despacio, con el corazón golpeándole el pecho. Frente a él, cientos de rostros lo miraban con expectación. Tomó aire, levantó la vista y habló. Yo no soy héroe, dijo con sencillez. Solo soy un hombre que un día se cansó de huir. Cuando encontré aquel contenedor, lo único que quería era un lugar seco donde dormir con mi hijo. No buscaba cambiar el mundo, pero dentro de esa caja oxidada encontré algo que no esperaba. La historia de otro hombre que tampoco quiso rendirse. Su nombre era David Harper. Él dejó una carta porque creía que, aunque la verdad puede esconderse, no puede morir. Esa carta me encontró a mí, y yo la compartí con ustedes. Nada más. El resto lo hicieron ustedes mismos. Sus palabras no fueron grandilocuentes, pero tuvieron el peso de lo auténtico. Por un momento, el parque quedó en silencio, y luego un aplauso comenzó a crecer como una ola que lo envolvió todo. John bajó del escenario con el rostro encendido y los ojos húmedos. Lucy lo abrazó sin decir nada. A su lado, Sam aplaudía con las manos pequeñas, mirándolo como si su padre fuera capaz de sostener el cielo. Después del evento, la vida continuó con la calma de las cosas bien hechas. El fondo Harper creció, extendiendo su ayuda a otras ciudades. Lucy viajó varias veces para supervisar proyectos, pero siempre regresaba al taller. Michael publicó su último artículo sobre el caso, titulado El contenedor de la verdad. El texto hablaba de la ironía de cómo algo destinado al olvido se había convertido en símbolo de justicia. En la foto principal aparecía John frente a la placa del número 914, con las manos cruzadas y una expresión serena. Esa noche, al cerrar el taller, John colgó el periódico en la pared junto a la carta de Harper
enmarcada. Se sentó frente a ella y la leyó en voz alta, como hacía a veces cuando necesitaba recordar. Las letras, ya desvaídas, aún conservaban la fuerza de quien escribió desde la culpa y el valor. Si estás leyendo esto, entonces fallé al decir la verdad en vida. No permitas que se entierre de nuevo. John acarició el vidrio del marco y murmuró: Cumplido, viejo. No la enterramos. Sam entró en ese momento, con el pijama puesto y los ojos medio cerrados. Papá, ¿por qué lees siempre esa carta? Porque me recuerda que un solo hombre puede cambiar algo grande, respondió. Que incluso los pequeños pueden hacer que el mundo escuche. El niño asintió con sueño. Entonces, cuando sea grande, quiero construir máquinas que ayuden a la gente a escuchar mejor, dijo antes de volver a su cama, improvisada al fondo del taller. John sonrió y apagó la lámpara. Afuera, la luna llenaba de plata los tejados. Se quedó un rato en la penumbra, pensando en cómo un simple acto, comprar un contenedor viejo, había abierto una cadena de acontecimientos que nadie habría podido imaginar. A veces la vida tenía un modo extraño de revelar sus planes. Miró de nuevo la placa 914, que brillaba débilmente en la pared, y sintió una paz profunda. Los meses pasaron. El negocio comenzó a prosperar modestamente. Los vecinos traían bicicletas, herramientas, motores viejos. John arreglaba todo lo que podía y rechazaba el dinero que no consideraba justo. Había aprendido a medir la riqueza no en billetes, sino en momentos. El olor del café en las mañanas, el sonido de la risa de Sam, las visitas de Lucy. Una tarde, ella llegó con una sorpresa. Un pequeño cartel metálico nuevo con el logo del fondo Harper. «Es para ti», dijo entregándoselo. «Por recordarnos que la verdad se repara con las manos tanto como con el corazón». John la miró emocionado y respondió en voz baja: «No soy yo quien la reparó. Fue ella la que me reparó a mí». Esa noche, al cerrar la puerta del taller, el aire olía a hierba húmeda y a aceite. John se detuvo en el umbral, contemplando las luces de la ciudad a lo lejos. Detrás de él, Sam dormía tranquilo. Sobre la pared, la placa con el número 914 reflejaba la luz débil de la bombilla. Era solo un pedazo de metal oxidado, pero para él representaba todo: el pasado, la lucha, la redención. Pensó en María, su esposa, en cómo habría sonreído al verlos ahora. Pensó en Harper, en Lucy, en Michael, en los rostros de los obreros cuyas familias habían recuperado algo de justicia. Cerró los ojos y murmuró: «Lo hicimos. Todos. Lo hicimos». La brisa de la noche entró por la ventana, moviendo ligeramente la carta en su marco. Por un instante le pareció escuchar un suspiro, como si el alma de Harper respondiera desde algún lugar más allá. Entonces apagó la luz, dejando solo el resplandor plateado del número 914 brillando en la oscuridad. Y mientras se acostaba junto a su hijo, comprendió que la verdadera riqueza no era lo que uno encontraba, sino lo que uno dejaba encendido para los demás. Una llama pequeña, constante, imposible de apagar. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora al canal para no perderte las próximas historias reales que te dejarán sin aliento. Comparte este video con alguien que crea que incluso el acto más pequeño de valentía puede cambiarlo todo. Y no te vayas todavía. El siguiente video te sorprenderá aún más.